Amables televidentes, muy buenas noches. Bienvenidos a esta sesión en privado con los compañeros periodistas Alejandra Estrada. Buenas noches, buenas noches. Juan Carlos Méndez. Buenas noches, David, buenas noches. Pedro Mazón. ¿Qué tal, David? Buenas noches a todos. Y hoy tendremos el gusto de contar con la compañía y la opinión de Adriana Saavedra. Bienvenida. Buenas noches, es un gusto. Y pues vaya semana que ha estado tan intensa por rayos, truenos y centellas, temblores, ciclones que nos llaman a la mente y nos traen a la idea expresada por Donald Trump de que el cambio climático realmente es inexistente. Y cómo no reflexionar en torno a estos eventos meteorológicos que cada día son de mayor impacto, que cada día generan mayor daño a la población mundial, porque hay que decirlo, tanto en Italia como en el sureste, como en Estados Unidos. Esta semana fuimos impactados, la opinión pública, por la magnitud de estos eventos. Una reflexión, Juan Carlos, sobre estos acontecimientos, la lectura que te deja y la reflexión que merece estos eventos. Pues me parece que es el tipo de sociedad o tipo de colofón que arrojó la revolución industrial en el mundo, David. Para los científicos, el llamado cambio climático, pues es en realidad el calentamiento global de nuestro planeta. Este efecto invernadero causado por los hidrocarburos, principalmente pues por el hombre. Este gas CO2 y amoníaco, CH4, que es lo que principalmente pues ha enrarecido poco a poco la atmósfera, y esto trae como consecuencia pues este tipo de huracanes, ciclones, y pues se está moviendo el clima en la Tierra, David. Se están derritiendo, sobre todo en el Ártico, pues los casquetes polares, y esta es una consecuencia pues de también el crecimiento demográfico, el crecimiento económico y sobre todo la brecha que se abre más entre el norte y el sur, entre el rico y el pobre, y que pues va a tardar varias décadas. Si dejáramos de producir esos gases, todavía pues no se miraría el resultado inmediato, sino tardaría unas décadas, y creo que pues vamos apuntalados a que este planeta empiece pues con estas consecuencias, con estos desastres naturales. Adriana, pues la naturaleza está reaccionando y nos está reflejando costos por esta actividad que menciona Juan Carlos Méndez, con los que la actividad económica, con los que quienes habitamos este planeta, muchas veces desde la inconsciencia hemos agredido y estamos alterando. ¿Qué hacer? ¿Cómo reaccionar para lograr primero pues detener este fenómeno que por más que lo nieguen, pues aquí está y lo reflejamos todos los días ya en los eventos? Sí, primero recalcar que el cambio climático pues tiene dos vertientes. Una es la depredación de los humanos, y la otra es lo que causa por sí solo la naturaleza, que son los volcanes y el calentamiento global. La situación que se presenta ahora, ni siquiera los científicos han querido de alguna manera tomar el toro por los cuernos, como se dice coloquialmente. Existe la posibilidad de que en algunas personas, algunos políticos, como bien dijo usted, Donald Trump desconoce totalmente que existe el cambio climático. Sin embargo, muchos científicos se han dado la tarea de estudiarlo y han demostrado científicamente que el cambio climático existe y daña. Ahora con la tormenta tropical que pasó aquí, que devastó Los Cabos, con los ciclones, los temblores y todos los fenómenos naturales que ha habido en la República Mexicana y en otras partes del mundo, se ha comprobado que el cambio climático es uno de los fenómenos naturales que están devastando el mundo. Alejandra, poco a poco y a golpe
de conciencia, pues hemos ido tomando esta sensibilidad en el trato al medio ambiente. Recordamos todavía hasta hace poco lo que decíamos en torno a los globalifóbicos, a estas personas que se manifestaban en las cumbres mundiales de los países desarrollados, tratando de hacer un llamado a la conciencia de no estar agrediendo el medio ambiente. Poco a poco hemos visto también cómo toda la actividad humana está siendo regulada, está buscando ser regulada para que los impactos sean menores, las remediaciones también mayores. ¿Qué te deja a ti como reflexión esto que estamos comentando? Pues para empezar me deja en claro que los globalofóbicos tenían mucha razón. Globalifóbicos. Con demasiada razón se han manifestado y pues desgraciadamente la autoridad no les han hecho el caso que debieren. Y es que la naturaleza se ha manifestado de una manera muy cruel. Yo siento que cada que llega un fenómeno natural, cada año que pasa son demasiados crueles, vienen dejando más estela de hambre, de muertes, de desolación. Y vemos gobiernos amarrados, ahora sí que no pueden hacer nada contra ellos, y sumándole que los propios gobiernos le aportan algo más para que estos meteoros o estos embates que trae la propia naturaleza sean todavía más crueles, pues entonces creo que estamos en un difícil problema y en un gran dilema futuro. Pedro Mazón, por un lado está lo que agravia a uno la naturaleza y esta reacción que ahora llueve donde no llovía, graniza donde no granizaba, es una alteración de esas estaciones que teníamos muy claramente determinadas, pero por el otro lado también está el tema de la prevención, de la protección civil, de la conciencia, de tomar previsiones y el tema de la reflexión en torno a las construcciones, porque hoy por hoy pues pareciera que nada está bien construido o que los fenómenos que luego nos preocupan también de impunidad, de corrupción, son los que nos generan la idea de que contribuyen a que tengamos la sensación de que estos son más grandes. Pero lo cierto es de que sí son más grandes, debemos de construir más resistentemente. En esas dos consideraciones, el de la cultura y la protección civil, en el de la cultura de no agredir más a la naturaleza. Y se hace, David, porque es reiterativo en los gobiernos y se manifiesta en los diferentes espacios de los medios de comunicación, desde prensa, radio, televisión, en los medios digitales, cómo nos advierten de que conforme pasa el tiempo serán más fuertes, de grandes magnitudes, tanto los huracanes, los ciclones, los terremotos, que lo estamos viendo ya en México, en el estado mexicano de Chiapas, como involucró otros estados de la República y Centroamérica, las afectaciones que tuvimos o que estamos viendo todavía con los huracanes en el Atlántico, a nosotros acá en Los Cabos y otros municipios de Baja California Sur también vimos que estas lluvias son más intensas y que van a seguir siendo mucho más intensas, y los huracanes que pasarán de categoría 4 tal vez 5 y estarán impactando también en el Pacífico mexicano. Creo que la situación de los gobiernos también involucra que deberán tener esa visión de construir medios de comunicación, los puentes, por ejemplo, pero ya como está diseñado, como se ha venido diseñando, desde origen de un río o de un arroyo, o sea, no puede cerrarle el cauce, porque obviamente, y lo estamos viendo, que está destruyendo este tipo de espacios, estas construcciones que no respetaron el espacio que les corresponde. El cambio climático es tremendo, lo estamos viendo ya evidentemente también, y puedo abordar un poquito más, David, si en el mar, por ejemplo, este tipo de calentamiento global afecta con las dos corrientes, tanto la del niño como la de la niña, y en el caso de la costa occidental de la Baja California hay temas, por ejemplo, como el molusco, el abulón, una especie preciada por todos los que viven ahí y que es el sustento económico fuerte de esa zona. La langosta también ha tenido mortandad tremenda, y eso pues
económicamente les pega, pero también es una fuente de vida que ya no podremos obtenerlo más adelante y pues van a tener que buscar otra opción de pesca o si no ya viene en el campo. Pues esos son los costos de lo que hay que decirlo. Hemos sido durante épocas pues grandes depredadores, grandes impactadores a nuestro medio ambiente y hoy por hoy pues la factura ya está aquí y hoy por hoy tenemos que dar pasos adelante en la remediación y en la preservación. Todos estos protocolos internacionales, el de Kioto, el Acuerdo de París, que son esos, son tomas de conciencia de los grandes países desarrollados del mundo que ya ponen acciones concretas para bajar esto que menciona Juan Carlos, los impactos a la atmósfera, los cambios al medio ambiente que pues ahí están con David, sus yo lecciones. creo que hace falta una política pública, que los gobiernos adecúen unas políticas públicas respecto al escenario que ahora trae ya el cambio climático. Por ejemplo, en infraestructura hidráulica, ahí tienen que prepararse los gobiernos del estado donde más el cambio climático está afectando. Por ejemplo, aquí en Baja California Sur, está en los sectores productivos. Debe hacer un cambio ya adecuado. Y otra cosa, no cortar, es lo principal, no cortar lo que decía ahorita Pedro, las corrientes naturales, los cauces de los cauces, desarrollo. es lo principal que viene a dejar como consecuencia lo que estamos padeciendo ahorita en los campos. Creo que más que nada también el cambio el tipo de energía que usamos, el cambio de esas energías que y los contaminan, desodorantes y todo que decían Sí. que No hay que pasar. aerosoles. fuentes de energía renovables, David. Ya habíamos hablado en esta mesa en alguna ocasión y proponía pues una reflexión que compartíamos, aprovechar la energía solar, la energía eólica, todo ese tipo de energías. Y había que agregar a lo que mencionaba Pedro, que en ese sentido, el 30% de las especies del mar pues están en peligro de extinción, y amén de las que pues ya extinguió el hombre. Sin duda es el ser humano el que ha provocado todo este calentamiento global. Y estos fenómenos, estos huracanes, estos ciclones, pues precisamente la naturaleza no se equivoca, David. Vienen a reconstruir la alteración del clima que hay. Eso es lo que genera un huracán, amigas y amigos. Cuando se da un huracán es porque hay una alteración del clima y se tiene que regular el clima de la Tierra. La naturaleza sin duda es perfecta, pero la hemos alterado los seres humanos y estamos viviendo pues las consecuencias de este colofón que deja, me queda claro, la revolución industrial. Es importante nada más aquí dejar definido que ponerle un alto a las industrias también, Sí. para que Así es. dejen de hacer tantas emisiones de humo Sí. al ambiente y también los vertimientos de desechos al mar. Lo que mencionabas una vez, Pedro, David, esta planta termoeléctrica, aquí en La Paz tenemos una, tú lo has señalado en el noticiero. Alejandra ha hecho también algunas críticas años atrás, hace unas décadas también, cuando iniciaba la construcción de esta planta en San Carlos, pero el problema es, y coincido, no sé qué pasa con los gobiernos, si una falta de planeación o pues algún tema de conciencia del medio ambiente. Sí es importante, David, señalar que de 2008 a la fecha más de 40 millones de personas han tenido que abandonar sus hogares. Y cuando hablo de hogares es el lugar en donde ellos habitan, porque no se puede habitar más, precisamente porque han cambiado los cauces de los arroyos, porque han cambiado el flujo de los ríos, e incluso ha habido terrenos ganados al mar que también han cambiado. Altera todo la Y geografía. todo esto altera la geografía. Lo más lamentable es que al final del día, pues aquí en el análisis lo vemos y lo comentamos, pero estos eventos se convierten en auténticas tragedias humanas, familiares, de comunidades enteras, que por los descuidos, pues ahora son de alto riesgo y lo vivimos en Los Cabos y lo hemos estado viviendo en diversas comunidades.
ciudades como la nuestra, que no se preparó para recibir tantas afluencias, pavimentamos y modificamos, y pues hoy sí sería el apunte final, el exhorto y el comentario que hace Alejandra Estrada de adecuar políticas públicas en estas materias de planeación urbana, de prevención, de cultura, pero sobre todo de alto a esos intereses económicos por los cuales no se usan muchas veces estas energías limpias, porque resulta que el negocio y la industria del petróleo inhibe cuando ya hay autos híbridos, cuando ya hay autos eléctricos que contaminan menos, pero sigue la marcha del dinero y sigue la marcha de la economía. Y pues bueno, haciendo votos porque pronto estas tragedias humanas que en nuestro estado y en nuestro país y en otras partes del mundo están viviendo comunidades y familias, hay otros fenómenos meteorológicos, climatológicos también, que tienen que ver con la política. Y ya el pasado 8 de este mes, 8 de septiembre, pues ya arrancó formalmente el proceso federal electoral. Y seguramente que el clima político va a ser impactado con la actuación de partidos, de personajes en el escenario nacional y en el escenario estatal. Nos queda un minuto, Juan Carlos. Tus lecturas de estos movimientos que a nivel nacional en esta semana se dieron, particularmente con la constitución del Frente Ciudadano entre el PAN, el PRD y el Movimiento Ciudadano. Pues me parece que va a iniciar una intensa competencia político-electoral, que se preparan ya los partidos políticos para ir preparando las cartas con las que van a jugar, David. Creo que es un análisis muy profundo, que me parece corto el tiempo en esta mesa. A ver, déjame, regresamos, entonces volvemos con el siguiente segmento y retomará nuestro compañero Juan Carlos Méndez la idea que ponía sobre la mesa. Pues aquí estábamos entrándole al análisis de lo que está aconteciendo en el escenario nacional, donde ya se empiezan a ver los alineamientos, los agrupamientos y los posicionamientos rumbo a la elección presidencial. Y poníamos sobre la mesa esta alianza, este Frente Ciudadano, donde 3 importantes partidos firman ante el organismo electoral para ir juntos a esta contienda electoral: el PAN, el PRD y el Movimiento Ciudadano. ¿Qué lógica lleva a estos partidos a unirse, Juan Carlos? Bueno, principalmente, porque hay que decirlo, es el interés de buscar los votos para ganar la presidencia de la República el año que entra y sacar al PRI de los Pinos. Hay algunos que comparten la idea de que es una mezcla del agua con el aceite, pero también hay que recordar en la historia de este país que muchos de los cambios, de los grandes cambios y de las grandes reformas, precisamente se dieron por los acuerdos entre el PAN y el PRD. No pudo haberse dado un cambio sustancial, sobre todo en la construcción de mayor equidad, la democracia, valga la redundancia, la equidad de género y el posicionamiento de los jóvenes en la vida pública, pues no hubiese pasado de no haber sido por estos acuerdos entre las principales fuerzas políticas, y hay que incluir también pues al Partido Revolucionario Institucional. Lo que sí estoy convencido, al menos pues eso fue lo que hoy manifestaba yo en mi entrega de la arenga, que le llamo el espectáculo nacional, David. ¿Por qué el espectáculo nacional? Porque es muy triste que los mexicanos otra vez vamos a arribar a una competencia entre partidos políticos, entre candidatos, y vamos a volver a escuchar las descalificaciones, las infamias, la tortura política, literalmente hablando, y pues toda esta hazaña con que algunos se manejan y enrarecen más el clima electoral. Creo que los mexicanos, David, no merecemos estar escuchando y estar
posicionando o reposicionando argumentos falaces, descalificaciones que solamente vienen a dividir a la sociedad. Creo que la sociedad mexicana está preparada para escuchar propuestas, argumentos válidos y sobre todo, pues ya los conocemos, que digan la verdad. Pues para muchos lo que le da sabor al caldo, dicen, es precisamente estos debates y estas guerras sucias y estos señalamientos y cuestionamientos que hace nuestro compañero Juan Carlos Méndez como observación a lo que han sido nuestras campañas, por más ánimos que haya de censura y de control en el organismo electoral, al final del día y hoy más con las redes aflora más. Dice Juan Carlos, Alejandra, de que es este alineamiento y este frente para sacar al PRI de Los Pinos. Para muchos analistas es un alineamiento para evitar que llegue Andrés Manuel y Morena. Sí. ¿Cuál sería tu lectura política? Aquí lo tengo, es sacar al PRI de Los Pinos y no dejar que llegue Morena a Los Pinos. Dicen que la naturaleza no se equivoca, los que nos equivocamos, sí es cierto, la naturaleza no se equivoca, los ciudadanos sí nos equivocamos a veces al dar el sufragio a gente negativa. Yo creo que esta alianza, podemos ser PAN, PRD, Movimiento Ciudadano, pues está bien. Yo estoy siendo un tanto convencido y me da gusto que ahora sí el PRD sea lo máximo para ti, me da mucho gusto. No, de ninguna manera. Yo creo que en estas alianzas que se dan de los partidos Hablo políticos, de un espectáculo nacional. Yo creo que lo que menos le interesa a los partidos políticos es lo que la sociedad misma piense. Es lo que dije. Y es lo que la sociedad sienta, ¿no? Van a hacer lo peor, muchos de ellos que están en el poder, dependiendo si son del PAN, PRD, PRI, Morena, lo que sea. Bueno, Morena no tanto, pero de todos modos en Morena están los del PRD y los del PRI, que en un momento también fueron gobierno, ¿no? Entonces no es posible que caemos en lo mismo que diario lo escribimos en las redes sociales. No es posible que estés en un partido político, formas parte de unas siglas y el enemigo que tienes enfrente te califique de lo peor y nunca salgas bien airoso de un gobierno. Pero cuando formas parte de las filas del partido que en una vez fue tu enemigo político, ahora sí que seas un santo, ¿no? Y un redentor. Yo creo que la política está bien complicada. Yo creo que la política aquí que estamos viendo en México es más bien una suma de gentes que no saben ni realmente lo que es el respeto a la sociedad misma, David, y tan pronto se ríen como la sociedad, como al rato van y les piden el voto. Yo creo que aquí lo que PAN, PRD, Movimiento Ciudadano que ven de hacer, pues para empezar a pedir perdón a la sociedad, ¿no? No pueden ir los partidos políticos por la vida riéndose de los ciudadanos y cuando llega un proceso electoral agarrarse de las manos como si fueran los grandes hermanos que Dios nos dio. Y menos con esos acuerdos populares. Claro. Bueno, detrás de estas integraciones de frentes y de alianzas subyace la idea de los gobiernos de coalición, de la necesidad de cohesionar también la oferta electoral, porque en nuestros procesos electorales pues vemos que cada vez más quien gana con estrechísimo margen, y luego está el tema de la gobernabilidad. Adriana, ¿cuál es tu visión respecto a este tipo de agrupamiento? Porque habría que agregar que junto a que hace la derecha con el PRD y con el Movimiento Ciudadano, ya otro alineamiento que está formalizado es el de Morena con el PT. Bueno, no es de extrañar primeramente que el PT ya ha ido en coalición con Suena más Morena. natural. Sí, y tal vez mucho más natural porque los dos partidos son de izquierda y se han caracterizado por ser de izquierda. Sin embargo, la alianza de PAN-PRD es un poco absurda. Si nosotros consideramos la ideología del PAN y la ideología del PRD, pues no tiene nada que ver. ¿No? Esa es Claro. abismal, exactamente. Y habría que ver qué es lo que consideran los panistas adoctrinados y qué es lo que consideran los PRDistas ideológicos, porque ahora en esta alianza se ha visto que el PRD ha perdido muchos adeptos y también no ha perdido solamente adeptos sino militantes,
¿Cuántos militantes ahora? Sería muy interesante saber cuántos militantes tiene ahora el PRD, la membresía. ¿Y cuántos de los panistas adoctrinados no aceptan esa alianza absurda? Pues interesante, Pedro Mazón, que en estos agrupamientos nacionales, pues parecería que al PRI le quedan sus históricos, en este caso el Verde Ecologista y el PANAL, el partido del sindicato de maestros, que aunque no se ha formalizado, pues al formalizarse los otros ya también. Y Encuentro Social va para allá. Tu visión respecto a estos agrupamientos, antes de entrarle al tema de los personajes. Seguramente se irá en ese comentario que haces, David, de que tanto el Partido Nueva Alianza como el Verde Ecologista se sumen al PRI. Un PRI que se dijo la semana pasada como que está tomando oxigenación y que seguramente si hacen los cambios o no esos que están anunciando de que pronto habrá salida de Ochoa Reza y que entraría los ajustes del gabinete Osorio Chong. Bueno, aún con todo eso vemos que podría dar una competencia real por el llamado voto duro aún. Pero sin duda el Frente Registrado Ciudadano por México del PAN-PRD, lo decía Adrián hace un momento, son acuerdos cupulares que abajo, si lo analizamos bien, la gente, el militante o el seguidor de un partido político tal vez no coincida. Y no coincida porque también quienes se han salido, aquellos ex dirigentes nacionales del PRD y otros personajes importantes del Partido de la Revolución Democrática, tienen muchos seguidores que se van a ir justamente, aunque no lo dicen ellos, que se van pues ya se han ido, todos ya se están yendo. Se van a ir en alianza a Morena, pero es un coqueteo, es una... comulgan con Andrés Manuel López Obrador. Entonces toda esa gente que se dice del PRD, lo vamos a ver seguramente en las urnas, un voto adicional. Y para entrarle, así como al tiro blanco derechito, en la visión de Andrés Manuel, pues no hay más que dos opciones. La opción del PRIAN con todos estos agregados y la opción de nuevo modelo de nación, el voto antisistémico y el voto a favor del sistema, en el que se cae uno, se cae el otro, pero al final de cuentas es fortalecer esa posición ante lo que parece ser el voto antisistémico o lo que es el voto antisistémico que representa Morena y Andrés Manuel. Tu visión de ese reduccionismo, al final de cuentas, es una reducción de dos grandes bloques. Claro. ¿Cómo lo ves? Pues mira, estaba leyendo El Economista antier y paradójicamente tienes que leer la jornada, ¿no? A lo que se menciona en la mesa, pues hay una encuesta de Mitofsky que hace unos meses sin duda pues tenía como primer lugar al partido Morena, y hoy este frente sorprendentemente está arriba en esas encuestas, y también la de Berumen y Asociados. Yo creo que en un análisis serio, sin apasionamientos, creo que el PRD es un partido, pues sí es un partido de izquierda, pero que hay una tendencia así en la militancia en seguir comulgando con la izquierda. Pero este discurso agresivo, sobre todo de los seguidores de Andrés Manuel y el propio Andrés Manuel, de hacer estos juicios de valor tan acres, por momentos muy salvajes, pues también desaniman a estos militantes. Creo que Andrés Manuel, en lugar de homologar en un solo sistema de partidos de la mafia del poder, pues creo que no le ayuda mucho satanizar al PRD, porque naturalmente los perredistas, y se ha visto además con lo que mencionan los compañeros, pues se han salido de este partido y se van con Andrés Manuel, pero paradójicamente ahora se están reteniendo, porque pues a nadie le gusta que le escupan la cara, David, y a nadie le gusta que lo calumnien. Entonces creo que si Andrés Manuel, pues si se ensoberbece como pasó en el 2006, podría caer en las preferencias electorales. Es una oportunidad de oro que tiene hoy por hoy el virtual candidato de Morena, y creo que en su inteligencia y el respeto pues
a todas estas corrientes ideológicas está que no se vaya a caer, como ya sucedió pues en estas dos encuestas. Un hecho pues documentado Pues ya se cayó. en los últimos tiempos, en los últimos procesos, efectivamente la largo proceso, la larga candidatura que ha tenido Andrés Manuel y esta construcción que pues en este pasado proceso un partido naciente pues logra ser el competitivo en el Estado de México y en Coahuila y en Veracruz y estar constituido hoy por hoy como la segunda fuerza. Trae 15 millones de votos Andrés política. Manuel, que no se les olvide. Y entonces bajo ese esquema, Adriana, el reto efectivamente es lo que la historia seguramente a estas alturas ya le tiene presente en Andrés Manuel en cuanto a la estrategia para llegar con éxito al día de la jornada electoral. Yo me quedo con lo del cambio climático político, lo que dice uno de los medios más importantes de comunicación. Sin embargo, que Andrés Manuel actualmente es como un huracán 5. Sí. El PAN, el frente que se acaba de hacer como una tormenta tropical y pues el PRI como nubarrones negros, pero no hay que olvidar que los nubarrones negros también pueden venir a conformar un huracán. Sin embargo, yo difiero de la encuesta que habla el compañero. Del economista difieres. Sí, yo difiero de ella. Oye, no y es a la que posible. seguramente pronto se sumará Covarrubias asociados. ¿No? Sí. Aquí en... Yo difiero porque no es creíble que el día 5 se conforma el frente y el día 6 sale la encuesta. Entonces, ¿a qué hora hicieron la encuesta? Pero cuando Andrés Manuel está en esa misma encuesta, creíble. coincides que cuando esa misma encuestadora Depende dice, qué encuestadora también, porque si los partidos, ¿quién le hacen pagó, su pues? propia Sí. encuesta ¿Quién y le la pagó? pagan, entonces es dudosa. Pero Mitofsky si las dijo que iba encuestas ganando son Andrés internas, Manuel. si la encuesta es interna y es de consumo interno, pues obviamente que la encuesta debe de ser es verdadera. Mitofsky. Sí, el tema de las encuestas pues, lo hemos ¿Sí comentado. crees, en, Juan? No. Sí, no crees. en esta mesa No, no hemos creo, comentado el tema de las encuestas. Las encuestas son un instrumento metodológico que a un partido, a un gobierno, a una empresa le sirve como instrumento para tomar Claro, es decisiones. una medición. Pero en los últimos tiempos modernos y en los procesos electorales se constituyen en herramienta para la lucha política, mediática y en instrumentos de campaña preelectorales. Entonces, efectivamente, yo ahí sí creo y coincidirán los amigos televidentes que la mejor encuesta es el día de la elección. Claro. Así Es el día de la elección Siempre será así. donde ahí el ciudadano puede cobrar la factura. percepción del La ciudadano. factura, ¿no? Lo que dicen ahorita de que puede caerse Andrés Manuel, yo no creo que se pueda Sí, caer ahorita tampoco. Andrés Manuel, al menos que el PRI tenga una muy buena estrategia con José Antonio. O la Meade. estrategia de dispersión, A ver, ¿no? ¿cómo llegan? ¿Cómo empieza el proceso electoral el día 8? El proceso electoral Estamos hundido el día PRI. 8, ¿no? A ver, ¿cómo llega el PRI? Con problemas de descrédito ante la sociedad, con 4 gobernadores en el bote por ratas, y eso sí fue, ¿no? Con 4 gobernadores. ¿Cómo llega el proceso electoral del 2018 del PAN? Con un conflicto interno. Con entre 7 ellos triunfos mismos. el año Pero pasado con y por bueno, eso, fíjate que llega no te fuerte. pasó, espérate. No, te digo la verdad. Por eso, pues deja No es tu militancia apasionamiento, panista a un en realidad. lado, deja tu No. apasionamiento. Llega el PAN con un conflicto interno, acéptalo. Agarramos de la greña Margarita Zavala, su marido, Anaya. y en la Cámara de Diputados y Senadores otro conflicto interno entre el PAN, no me lo discutas. Sí, te lo discuto. Morena sumando voluntades. La percepción de la gente es que Morena va avanzando, Andrés Manuel tiene sus 15 millones, súmale más. Si sigue el descrédito de los partidos políticos, Morena va hacia adelante, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano. La percepción de la gente es de una falta de respeto a la sociedad misma esta conformación de esta alianza. ¿Cuánto? Pues, Mi percepción. Pedro Mazón, rapidito ya mencionaban aquí unos nombres, Midi, Anaya, Margarita, Andrés Manuel. Sí, En ese listado de personajes, rapidito que nos queda un minuto, ¿cómo sientes así rapidito los nombres en el PAN, en el PRD, en el Morena y en el PRI? ¿Qué nombres le pondrías a esos alineamientos ahorita? Bueno, en el PAN, con la lucha interna, sería Margarita Zavala. En el PRI seguramente José Antonio Meade, y pues Andrés Manuel sería en este
frente que está haciendo con el PT. Pues ahí están ya muy perfilados los candidatos o los precandidatos o los personajes que aspiran a ser parte de esa boleta electoral en el ya cercano 2018. Regresamos a Males Televidentes. Y entre escenarios nacionales y personajes nacionales, pues también nuestros procesos en nuestro estado pues llamaron la atención en la semana pasada. Por un lado, el PRI, en un escenario del Teatro de la Ciudad, hay que decirlo, a teatro lleno, se dan cita ahí las estructuras de este partido político para la toma de protesta de Gabriela Cisneros como dirigente estatal. En este evento se esperaba la presencia de Enrique Ochoa Reza, que de última hora no viene, y viene la secretaria general. Sus lecturas de este evento, con todo lo que implica la presencia omnipresente, que hay que destacarlo, del grupo político que hoy por hoy pues tiene esa franquicia política, que es la del senador Isaías González Cuevas. Es una presencia que se siente en la organización, que se siente en las estructuras y que está muy presente. ¿Qué tanta fortaleza, qué tanto costo, qué tanto riesgo en los equilibrios internos de este partido tendrá este posicionamiento de una organización que, siendo parte del sector obrero, hoy por hoy pues aparece como la dueña del PRI en Baja California Sur? Alejandra Estrada. Pues ahí me ha quedado claro desde un principio que aquí ahora sí que quien tiene los hilitos de todos los títeres que se puede llamar del PRI en el Estado, o no títeres del manejo del pandero político, pues el senador Isaías González Cuevas. El señor decidió y definió y dijo quién iba a ser la presidenta del PRI en Baja California Sur. Es Gabriela Cisneros, gente muy cercana a él. Y una joven que se ha dedicado a promover los proyectos productivos en todo el estado, donde han bajado bastantes millones de pesos que han sido entregados, y hay cuenta de ello, porque hay gente trabajando, hay empresas establecidas trabajando con esos proyectos. Y un joven, Andrés Liceaga, de la gente del senador Ricardo Barroso. Un teatro de la ciudad lleno, completamente lleno. Pues ahora sí que el 70% gente croquista, pues está la clase política del PRI, con invitados. A la ausente, pues Estela Ponce, ausente la diputada federal, estaban el gobernador Guillermo Mercado, estaban los diputados, senadores, estaba la clase política conformada con todos, incluso estuvieron todos presentes los que en su momento quisieron ocupar la dirigencia detrás del partido. López. Se vio una madurez del PRI y demostraron pues que el PRI está despierto y que el PRI tiene ganas en Baja California Sur de recuperar su espacio. Ojalá nada más que el tiempo les alcance para ellos, David. Pedro Mazón, no solo hilos, poder y dinero, que no son cosa menor en un partido político para la contienda electoral y para la lucha por el poder político. Eso parecería no ser problema para esta corriente. Poder nacional, poder económico, nacional y local. ¿Cómo ves tú el escenario del PRI en esta recta que le falta, que sería ya concluidas sus etapas de dirigencias, entrar a la postulación de candidaturas? El coto de poder manifiesto y que es evidente desde el momento mismo en que el senador González Cuevas tomó desde el paralelo 28 hasta Cabo San Lucas, con sus diferentes organizaciones adheridas a la CROC, y esa gestión para bajar recursos que le ayudó no solamente a la familia, sino a los pequeños y grandes empresarios. Y él lo ha dicho, y él va a seguir trabajando en el sentido mismo de poder servirle a los sudcalifornianos en el ejercicio de poder bajar recursos, que es una de las entidades Baja California Sur que menos recursos de la Federación baja. Y ese trabajo que le está rindiendo frutos ahora, que el PRI, llámese Comité Ejecutivo Nacional, le está dando la oportunidad de hacerse cargo a través de su gente del Comité Directivo Estatal, pues va entrando a un terreno tardío del proceso que un partido político debe de llevar,
pero sin duda habrá con estos acuerdos de los que dicen unos que no se llegaron a entender, de que no se ponen de acuerdo los priistas, hoy finalmente vimos de que se dio algo que quizá muchos no querían ver o no podían ver, pero la unidad manifiesta, ahí está. Seguramente entre los acuerdos hay ya algunos aspirantes que pudieran, vimos alguna gente muy sonriente, quizá ya tienen asegurada una candidatura a diputación federal, etcétera. Y en este sentido creo que hay todavía tiempo para retomar algunas cosas que en el PRI se habían dejado de hacer. Adriana, en este símil que hablas de que el PRI es hoy por hoy nubarrones y vientos que pueden traducirse, como ya se ha visto, en verdaderos huracanes que ganan en la dispersión también de otros sistemas atmosféricos, y lo vimos así en el Estado de México, que se miraba complicadísimo que ganara. Entonces, con estas fórmulas que luego tienen que ver poder, dinero, estrategia, dispersión, el PRI se vuelve competitivo y siempre está en la pelea al final del día. En Baja California Sur, tu lectura de ese agrupamiento y de ese posicionamiento que una corriente toma del PRI. Sí, no hay que descartar tampoco el trabajo que está haciendo el PRI y el esfuerzo por volver a entrar a la pelea política, pero a mí me parece no solo extraño, sino sospechoso. El hecho, en política hay muchas lecturas, y a mí me parece muy extraño que el dirigente del PRI no haya venido, que no haya estado presente Estela Ponce, y que aparte el delegado del PRI tampoco haya estado presente en una toma de protesta tan importante. Me parece también un poco de atención que hubo muchos acarreados, que hubo gente que vino de todo el estado, que haya sido la PROC la que haya organizado el evento, y que de alguna manera se haya visto y entre líneas se vea que fue el senador Isaías el que está organizando todo lo que se está dando al interior del PRI. Sin embargo, hay que destacar y hay que reconocer que la presencia de una mujer como dirigente de ese partido le da... Y un joven en la fórmula. Y aparte, Lisiaga. un joven, sí. Ese dúo va... Género y generación. Sí, llama mucho la atención, sobre todo porque es joven y porque es mujer. Pues la nueva dirigente hizo el compromiso de liderar un cambio, hizo otros compromisos de honradez, de honestidad, y a mí me pareció que el discurso de la nueva dirigente fue incluso muy parecido al de Morena. Pues ahí entramos también a ese tema. En esta semana también el partido de Morena generó su proceso para buscar construir los consensos necesarios para designar a sus coordinadores territoriales, teniendo como en el estatuto y en la norma, la primera instancia y opción es lograr los consensos. De no lograrse el consenso, se van a un mecanismo a nivel nacional en el que el Comité Nacional se reserva el derecho a incorporar a otros personajes para mediciones por encuestas. Juan Carlos Méndez, tu lectura de este proceso que faltó también, de tu opinión respecto al tema del PRI. Gracias, y los nombres que aparecieron. Muchos parecería como la intención de no dejar avanzar el consenso y simple y sencillamente llevar esto a la decisión del Comité Nacional, sea por la vía de la consulta, de la encuesta, o sea por la vía de la designación. En esos dos, rápido, lo del PRI y lo de Morena. Yo, como lo había mencionado también David, creo que había ciertos personajes que le estaban apostando a que el PRI se quedara estático para seguir viviendo de los presupuestos públicos con las famosas posiciones plurinominales.
creo que la oportunidad de que el senador Isaías González le entrara de lleno a su partido, pues se vio cristalizado, como dice Ruth, en una dirigente mujer, que luego, en su toma de protesta, anuncia pues que el PRI va a tener un edificio propio y terminado. Creo que esas son acciones afirmativas y que no es que sea exclusivo de las mujeres, pero que sí las mujeres se atreven a decirlo. Y no hay que negar pues ahí la llegada de un joven. Esto queda claro que la necedad, por ejemplo, de Ricardo Barroso, de Jesús Flores, que se les vio o muy, de Estela muy Ponce, felices ahí. por supuesto. Ellos allí les quedó demostrado que tienen que hacerse un lado para abrir paso a nuevas generaciones. Y esta es la evolución sistemática y natural Es que Andrés Lisiaga es su gente. que es debe gente de tener Ricardo. un partido político, David. No, Pedro. A ver, Yo te garantizo Sí, que es el gente PRI, de a partir Ricardo. de esta dirigencia, va a ser diferente. Se vio, fíjate que tenía Tiene que ser diferente. 14 años, con el debido respeto a los dirigentes que ha tenido ese partido, Sí, son nuevas figuras. que no se Ahí sí veía no un se puede. evento, Pedro, y tú eres priista y sabes Que Jesús, perfectamente espérame, que Jesús, que, si quiere ser a un lado, oye, espera. 14 años Por que el- no tenía un evento el PRI Y así. que dejen entrar a los jóvenes, pero si entra Isaías. Bueno, pero es el que va a apoyar, Con el gran acciones apoyador. A afirmativas, ver, tu opinión de Morena, porque bueno, ya se nos va a acabar el mi tiempo. opinión de Morena es que Del proceso de selección. pues este proceso de selección, primer lugar, deben de considerar a los que traen la camiseta bien puesta y que no han llegado a Morena, aunque digan lo contrario, para asaltar posiciones pensando que los verdaderos morenistas no tienen la capacidad o los liderazgos. Creo que ahí cometería un error el partido Morena en darle prioridad o tratar por igual a quienes desde siempre, ante las burlas, las infamias, las descalificaciones y hasta presos políticos, ¿por qué no decirlo?, se la han jugado con Andrés Manuel. Y lo que no sería justo es que vuelvan a perder precisamente porque llegan cartuchos quemados de otros partidos. Creo que Morena tiene Si son con democráticos qué dar, o no, así como Andrés A ver, Manuel permíteme, solito a ver. ha llegado a esa gran popularidad. Se va a Morena poner los bien en tiene. Morena, nada más permite, se va a poner bien en Morena ese enfrentamiento que va a haber entre su dirigente Rentería y Víctor Castro Cosío. A mí se me hace que va a estar bien interesante lo que se Entre lleva a otras cabo. cosas. Yo no veo Este, diferencias ahí. Bueno, no, lo que pasa es de que hay que No poner... las advierto. No, lo que no, pasa... no. No, lo que pasa Pedro, es... ¿no ves diferencias? O sea, Acaba de- no, lo que pasa es de que, y un poquito la reflexión es en torno a este novedoso procedimiento que Sí, determina así es. Morena para crear coordinaciones territoriales que prácticamente entran en calidad de precandidaturas. Y entonces era construir esos consensos y entonces para la senaduría se inscriben o quedan registrados Alberto Los Rentería más y antes. Víctor Castro. No, Como no se Cosío. pusieron de acuerdo, se van a México y allá en México a lo mejor les ponen otros dos gallos No. y le dicen, se somete a encuesta Ya entró y Lucía yo anoto a Trasviña Pedro también. Mazón y gana allá Una y se corre. vieja y se luchadora corre. social. Pero Lucía bueno, Trasviña a ver, Guadarrama. a ver. Pero a ver, es que lo que yo veo que yo vi los nombres también en la lista de Sí. pero lo que me llama la atención es que no se toma en cuenta a la gente que viene fortaleciendo a Morena en el estado, a la gente conocida, a gente que ha sido luchadora. Porque no se registró. ¿No se registró? Claro, no se Es que registra. no se Pero registra. no, pero a mí se me llamó la atención que son puros nombres desconocidos. Lucía Trasviña Entonces se viene nada registró, más Lucía Trasviña y viene Conchita Sánchez. y su esposo. Pero que tal también vez viene ahí. conocidos en Sí. su distrito sí, Alejandra. Sí. Bueno, Bueno. aquí, pasando aquí con Adriana. A ver, Adriana tiene. Pasando con Adriana. Adriana que tiene. Salvo todo el- un distrito, a si ver. mal no tengo información, un distrito no se registraron más y esa persona ¿Quién queda como consenso. De ahí en fuera, unos se registraron y a otros lo registraron Bien raro. para que Sí. se generara un escenario así es. de no consenso. No, Adriana. bueno. Ah, entonces está viciado. No, Los no, coordinadores no, parte de- territoriales, se llaman coordinadores territoriales. En el Consejo Nacional se determinó que en cada estado se iba a hacer la elección, pero es un sistema democrático, no es como otros piensan tampoco. El asunto de la equidad el asunto de género no fue un asunto muy importante para ellos porque va implícito. Sin embargo, la elección
se dio la oportunidad a los estados que ellos fueran los que la definieran, pero mediante un sistema democrático. Por ejemplo, en este consejo último que se dio, consejo local, se registraron a Víctor Castro en primera fórmula y a Rentería, el dirigente. Y en segunda fórmula se registró a Lucía Trasviña y a Conchita Sánchez. ¿Qué quiere decir esto? Que si la primera fórmula es cambiada por el Instituto Estatal Electoral por los cambios de equidad de género, entonces entra la segunda fórmula. Pero ¿qué pasa? Va a haber una encuesta, todos van a ser calificados por encuesta. La encuesta se va a dar de acuerdo a la votación que se dé, ese va a ser el ganador. Y todos se va a dar lo mismo que se dio en la Ciudad de México. Oye, David, va a ser muy interesante. Sí, va a ser muy interesante, pero mira, fíjate dónde va a estar lo interesante, porque si ambos sacan un porcentaje similar, entonces va a haber otras personas que están también dentro, es la segunda fórmula, o otras terceras personas que también van a ser encuestados. Entonces, si hay cierto porcentaje de votaciones, van a David, tener que un segundo. No, ya se acabó. Se nos acabó el tiempo. En el próximo programa profundizaremos en estas fórmulas y estos métodos que hay que decirlo en la Ciudad de México, pues ya generaron un problema muy serio con el delegado Monreal. Regresamos con ustedes, amables televidentes, el próximo lunes, agradeciéndole Ruth, Alejandra, Gracias, Pedro y Juan Carlos. Muy buenas noches. Buenas Buenas noches a todos. noches.